Buenos días hermanos, Dios os bendiga, espero que todo va bien con vosotros. Bueno, esta semana ha sido una semana muy buena para nosotros, bueno, para mí, sí, porque he tenido la oportunidad de ir al local de la iglesia y empezar a trabajar. Entonces las cosas están marchando bien ahí, ya tenemos una pared puesto y casi tenemos los aseos hechos, solamente faltamos la pared que divida los dos aseos, entonces y luego estaremos trabajando, primero Dios, esta semana ahí en las columnas, ahí por afuera y también en el suelo. Damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestra vida. Mira, estoy muy contento ahora porque ya por fin podía cortar mi cabello. Me siento más como un humano. Entonces doy gracias a Dios por eso. Eh, y esta mañana quiero daros la palabra de Dios. Entonces, por favor, busca conmigo. Esta mañana tendremos dos pasajes que quiero mirar, dos pasajes. Entonces, el primero sería en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Y luego, el siguiente sería en Efesios capítulo 2. Versículo 1 al 7. Vamos a leer de Juan capítulo 3 primero y luego de Efesios capítulo 2. Dice la palabra de Dios así en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde versículo 1 hasta versículo 7. Dice así, Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Esas dos primeras palabras son palabras increíbles. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar esta mañana. Señor, gracias por tu presencia para con nosotros. Gracias por todo lo que está haciendo en nuestra vida. Señor, gracias por este mensaje. Ya ha sido una gran bendición a mí mientras que he estado estudiándolo. Señor, estoy pidiendo que tú puedas usarme en este momento, que puede llenarme del poder de tu Espíritu Santo. Dame las palabras que necesito para dar este mensaje en una manera que cada persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. Ayuda a cada persona que está mirando y escuchando este video, Señor, que si Él no conoce a ti como su Salvador personal, que hoy
Sería el día de salvación para ellos. Ayuda a nosotros, los cristianos, a examinar nuestra vida, quitar las cosas que no deben estar ahí y añadir las cosas que deben. Señor, haga la perfecta voluntad tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esta mañana quiero hablaros acerca de la condenación a la salvación de Dios y luego al mundo. Entonces, primeramente tenemos que empezar a la condenación. ¿Sabe que estamos viviendo aquí en este mundo increíble? En este mundo que, bueno, la Biblia nos dice que está condenado, pero como hemos leído ahí en Efesios capítulo 2, que Dios es rico en misericordia y que Él no quiere que seamos condenados, pues Él hizo unas cosas para ayudarnos en cuanto a esto. La Biblia enseña que cada ser humano tiene que presentarse delante del trono de Dios. Tiene que estar juzgado de Dios. Bueno, ahí en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, la Biblia dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos antes el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada persona en este mundo que ha nacido aquí en este mundo va a presentarse delante del trono de Dios. Hay que estar juzgado. Este mundo no es el fin de todo. Cuando una persona sale de este mundo, eso no es el fin. Eso solamente es el principio de la eternidad. Porque nuestra alma va a vivir por la eternidad en uno de dos lugares. Y eso depende de la decisión de nosotros. Pues tenemos que empezar con la condenación, porque ahí dice la palabra de Dios que estamos condenados, que todo el mundo está condenado. ¿Qué es condenación? Según el diccionario, dice, estar declarado de una autoridad que una persona es culpable de un delito o falta e imponerle la pena que le corresponde. Eso es lo que dice el diccionario en cuanto a lo que es condenación. En la Biblia, la palabra condenar es sinónimo de condenación, juicio, castigo y destrucción. En su sentido más fuerte, en la Biblia, condena significa desterrar al infierno a todos los desobedientes a la voluntad de Dios y a los que rechacen o niegan a Dios. El versículo 30, ¿sabe qué? Hemos olvidado de leer el versículo 36 aquí en Juan capítulo 3. Déjame leerlo a vosotros. Dice, Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De nuevo, ahí en versículo 36 está hablando acerca de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el lugar llamado el infierno. Eso es el lugar final donde van todas las personas que están condenados, donde van todas las personas que han rechazado lo que Cristo está ofreciéndolos. Eso es el lugar que se llama el infierno. Eso es un lugar que Dios no creó para nosotros, sino lo creó para el diablo y sus seguidores. Entonces, vamos a ver algunas cosas que Dios dice en cuanto al infierno, como son algunas palabras que Jesucristo mismo usa para describir ese lugar que se llama el infierno. No voy a dar, yo tengo todos los pasajes, entonces no voy a dar
los pasajes, pero voy a dar las palabras que Jesucristo usó para describir este lugar que se llama el infierno. Si una persona quiere los pasajes, el sitio, pues contactarme y yo puedo darles sitios. Pero en la Biblia, Jesucristo, y déjenme deciros de nuevo que esos son las mismas palabras de Jesucristo describiendo ese lugar que se llama el infierno. Es un lugar, Jesucristo dijo que es un lugar de fuego, de juicio eterno, de horno de fuego, fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere. Un lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar de tormentos, las tinieblas de afuera, castigo eterno. Y nuevamente, déjenme deciros en esta mañana que estas palabras que acabo de decir son palabras mismas de Jesucristo, la manera que Él describió este lugar que se llama el infierno. Hay gente que diría, bueno, yo soy una buena persona, no iría a este lugar, no iría a este lugar. Hay un predicador muy famoso que se llamaba Charles Spurgeon, y él dijo, la moralidad puede mantenerte fuera del cárcel, pero se necesita la sangre de Jesucristo para mantenerte fuera del infierno. Entonces, esta mañana quiero hablaros acerca de estar condenado y luego a la salvación y luego al mundo. Entonces, primeramente, de ser condenado ya. Todos estamos naturalmente bajo la condena de Dios. Dice versículo 18, el último parte de Juan capítulo 3, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Escucharon eso? Dice, pero el que no cree ya ha sido perdonado. Muchas veces escuchamos gente decir que Dios no es justo. Dios no es justo porque Él dice que cualquier persona que no quiere creer en Jesucristo, pues va a estar condenado. Eso es una mentira. Eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Eso es falso absolutamente. Porque hay que leer y entender exactamente lo que dice la palabra de Dios. Dice, déjame leer versículos 17 y 18 a vosotros de nuevo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya está condenado. Ya estás condenado. Ese versículo 18 es una advertencia intransigente para todos los seres humanos. Porque dice que ya ha sido condenado. No es que si no recibe a Cristo como su Salvador, si no recibe este regalo que Dios está dándonos a través de su Hijo, está condenado. No, está diciendo que ya está condenado. Jesucristo es la manera de escapar la condenación. Una persona ya está condenado cuando nace naturalmente aquí en este mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a
a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Lo que eso está diciendo es que desde Adán, cuando el pecado entró la vida de la primera persona aquí en este mundo, Adán, este pecado, siendo que entró ahí, ese pecado pasó desde él a cada ser humano hasta hoy en día y hasta que se acaba este mundo. Cada uno tiene esta naturaleza pecaminosa y eso hasta que incluye los bebés. Hasta incluye los bebés. Mire conmigo Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Vamos a ver unos pasajes aquí. Yo sé que nosotros como los seres humanos decimos que mira, los bebés son inocentes. Pero no es así. La palabra de Dios nos dice algo diferente. Nosotros queremos pensar así, que los bebés son inocentes, pero no es así. Desde que hemos nacido. Proverbios capítulo 22, versículo 15 dice, la necedad está legada en el corazón del muchacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Salmos 51. Salmos 51, un versículo muy importante en cuanto a este tema. Salmos 51, versículo 5, dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lo que este versículo está diciendo, no está diciendo que su madre cometió pecado mientras que estaba dando luz. No, está diciendo que nació, que tú y yo hemos nacido como pecadores, con esta naturaleza pecaminosa. Salmo 58, versículo número 3. Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Eso está hablando acerca de ti. Está hablando acerca de mí. Está hablando acerca de cada bebé, cada persona que ha estado nacido aquí en este mundo. Está hablando de nosotros. Desde que hemos sido nacidos aquí en este mundo, ya hemos tenido la naturaleza pecaminosa. Y con esto estamos separados, apartados, separados de Dios por nuestros pecados. Dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pues sabe que esta mañana tenemos que entender una cosa, que desde que hemos sido nacido en este mundo ya estamos condenados. Pero Dios, como hemos leído ahí en Efesios capítulo 2, versículo 4, si no me equivoco, dice, pero Dios es rico en misericordia y Él quiso salvarnos. Entonces, punto número 2. Punto número 1 era que ya hemos sido condenados, pero Dios quiere salvarnos. Punto número 2. La salvación de Dios. La salvación de Dios. Vamos a regresar a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjenme deciros en esta mañana que Cristo es el único
manera, la única manera de ser salvo de esta condenación, porque ya hemos sido condenados. Desde que hemos nacido ya hemos sido condenados, pero Cristo vino aquí a este mundo para darnos la salvación. Jesús es el único camino. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. También la Biblia dice que Jesucristo es la puerta a los cielos, la puerta a la vida eterna, la puerta de estar en la presencia de nuestro Creador por la eternidad. Jesucristo es la puerta. En Juan capítulo 10, versículo 7 a versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 7 al versículo 9. Dice la palabra de Dios así, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas son los cristianos, pues. Dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Mira, Jesucristo dijo que Él es la puerta. Él no dijo que yo soy una puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Solamente hay uno, solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida, solamente hay una puerta, y eso es Jesucristo. Jesucristo no solamente es el camino y la verdad y la vida. Él no solamente es la puerta, pero Jesucristo es el único nombre para la salvación. Jesucristo es el único nombre para la salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, déjame deciros en esta mañana que no hay salvación en Mohammed. No hay salvación en Buda, no hay salvación en Gandhi, no hay salvación en Pedro, no hay salvación en María y en ningún otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación. No hay salvación ni en el nombre de los bautistas, ni católicas, ni pentecostal, ni tú puedes poner cualquier nombre de religión en el mundo. No hay salvación en ellos. Solamente hay salvación en Jesucristo. Mira, tu religión no va a darle la oportunidad de la vida eterna. Eso solamente está en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el nombre para la salvación. Jesucristo es el fundamento para salvación. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de ser una buena persona no te sirve. Ni te sirve tu religión, ni te sirve tus buenas obras. Solamente el fundamento de Jesucristo. Hay que poner la confianza 100% de tu fe en el fundamento de Jesucristo para la salvación. La gente dice todo el tiempo, Dios no me enviaría al infierno. Bueno, tiene razón, eso sí es cierto.
Dios no va a enviar a nadie al infierno. Pero hay que entender una cosa, que ya estamos condenados a este lugar. Pero Dios, quien es rico en misericordia, envió a Jesucristo para venir a este mundo y para salvarnos de este lugar de la condenación, de este lugar del infierno. Entonces, si una persona va ahí a este lugar que se llama el infierno, no es porque Dios les envió a ellos ahí, es porque ellos rechazaron la única manera de la salvación, y eso es Jesucristo. La única manera de escapar la condenación es Jesucristo. Pues si estás confiando en tus buenas obras, estás equivocado. Si estás confiando en tu religión, estás equivocado. Si estás confiando en Mohammed, si estás confiando en Buda, en cualquier otro nombre o cualquier otra cosa, menos Jesucristo, estás equivocado y ya todavía estás condenado. Pero no tiene que quedar así. Porque Dios quiere salvarte. Dios quiere darte la salvación. Dios ya ha pagado 100% de la deuda tuyos y la deuda míos. Solamente tenemos que agarrar esta salvación, aceptarlo con 100% de nuestra fe en Jesucristo. Y luego, estábamos condenados, pero Dios quiere salvarnos. Este mundo está condenado al infierno, pero Dios quiere usarnos a ir a este mundo. Pues de la condenación a la salvación de Dios. Y luego, número 3, al mundo. Regresando a Juan capítulo 3, versículo 16 de nuevo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La gente del mundo ya está condenado, pero no lo sabes. La gente del mundo ya está condenado, pero no lo sabes. Dios nos ha dado a nosotros como cristianos la responsabilidad, y no solamente responsabilidad, pero el privilegio de enviarles el mensaje de la salvación de Dios. Enviar a este mundo, de pronunciar o proclamar la salvación a este mundo. Mira, este mundo ya está condenado. Pero Él quiere usar a ti, cristiano. Él quiere usar a mí para anunciar a este mundo condenado que hay esperanza. Hay una salvación que está en Jesucristo y solamente en Él. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y enseñar todo el mundo. En Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, la palabra de Dios ahí no nos dijo, y quizás seréis testigos, si quieres. No, eso dice, y seréis testigos. Tú y yo, como cristianos, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, debemos ser testigos de la salvación de Dios para este mundo. Déme preguntaros en esta mañana, ¿cuál es
es el anhelo de tu corazón por tu pueblo? ¿Sabe que Pablo nos dijo cuál es el anhelo de su corazón? Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 1, él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermano, hermana, ¿cuál es el anhelo de tu corazón por tu pueblo? ¿Sabe qué? Ahora pronto, si Dios nos permite, vamos a tener la oportunidad de salir de la casa. Vamos a tener la oportunidad de hablar, de visitar gente. Pero, ¿de qué estaremos hablando? Cuando estamos visitando gente, cuando estamos hablando a nuestro alrededor, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Solo de la coronavirus y de que hemos hecho durante ese tiempo de cuarentena? ¿O vamos a estar hablando del amor de Dios y de la salvación de Dios? ¿Cuál es el deseo de tu corazón por tu pueblo? ¿Estás dispuesto a anunciar la salvación, anunciar a tu pueblo que ya está condenado, pero no tiene que quedarse así, porque Cristo vino para salvarlos? ¿Estás dispuesto a decir como Isaías dijo ahí en Isaías capítulo 6, versículo 8? Dice Isaías capítulo 6, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Dios puede estar diciendo hoy a ti y a mí: ¿a quién enviaré? A Castellón, a Villarreal, a Buriana. ¿A quién enviaré a este mundo ahora mismo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí? Yo iré, Dios, yo iré. Cuando nacimos en este mundo, ya estábamos condenados a causa de la naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos. Pero Dios quiso cambiar esto. Jesucristo vino a este mundo y Él murió en nuestro lugar, pagando nuestra deuda de los pecados. Estábamos condenados a la ira de Dios, pero Dios nos hizo la manera de la salvación. La gente de este mundo están condenados. Pero Dios quiere usar a ti y a mí para anunciar la salvación de Dios. ¿Estás dispuesto de estar usado de Dios, cristiano? Si estás escuchando este mensaje y no conoces a Cristo como tu Salvador personal, ya has puesto tu confianza en las obras, las buenas obras de ser una buena persona, o en su religión, o en cualquier otra cosa menos Jesucristo, déjeme deciros que todavía estás condenado. Pero no tiene que quedar así. Como hemos dicho antes, que Jesucristo es la única manera de la salvación. Jesucristo es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es la puerta, Él es el único nombre donde puede ser salvado. Él es el fundamento, no hay otro, no hay otro. Hay que poner 100% de tu fe en Jesucristo y en la obra de Él en la cruz. Él vino a este mundo y Él murió
pagando el precio tuyo y mío, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú estás escuchando este mensaje en esta mañana y no has aceptado lo que Cristo ha hecho para ti, ponga 100% de tu fe en Él. Y clama a Dios y dígale: Dios, sé que soy pecador, sé que merezco la condenación, pero sé que Cristo vino a este mundo para pagar por mis pecados. Yo recibo el regalo de la vida eterna. Entra a mi vida y sálvame. Cristiano, ¿estás dispuesto a servir a Dios? ¿Estás dispuesto a anunciar el Evangelio, anunciar la salvación a este mundo, a tu pueblo y luego a este mundo? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por tu presencia, gracias por este mensaje que nos ha dado. Gracias, Señor, porque ya yo sé que ya todas las personas en este mundo ya están condenados. Pero tú, Dios, estás rico en misericordia. Y tú, Dios, ya vino a este mundo y pagó nuestra deuda muriendo en la cruz. Tú nos has dado la manera de la salvación. Ahora, Dios, estoy pidiendo que tú puedas usarnos. Nosotros que somos cristianos, nosotros que ya hemos recibido la vida eterna, que ya hemos recibido Cristo como nuestro Salvador personal, úsanos, Señor, para que podamos alcanzar el resto de este mundo, el resto de nuestro pueblo para ti. Señor, si hay alguien que está escuchando este mensaje y no conoce a ti como su Salvador personal, ayúdalos, Señor, que ellos reciban a ti en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Dios os bendiga a cada uno de vosotros. Yo sé que, yo estaba esperando que la próxima semana pudiéramos estar reunidos de nuevo, pero ya no podemos porque no hemos pasado a fase número 1, todavía quedamos en fase 0, entonces no podemos reunir la próxima semana, pero quizás eso es una bendición de Dios dándonos más oportunidad, más tiempo para arreglar el local de la iglesia. Entonces, por favor, estoy pidiendo que vosotros puedan estar en oración por nosotros, que en esta semana que viene, que nosotros podemos trabajar duro y arreglar todo lo que podemos, todo lo que necesitamos arreglar para que podamos la próxima vez que estamos reunidos juntos, y eso sería pronto, muy pronto, que la próxima vez estaríamos reuniendo ahí en el local de la iglesia. Entonces, quiero deciros gracias a Dios por cada uno de vosotros y gracias a Dios por su palabra, y espero que cada uno reciba las bendiciones de Dios en tu vida. Amén.